¿Te ha pasado que de repente estás avanzando, sigues conquistando, pero resulta que de repente hay como un tope que te impide avanzar? Pasan circunstancias que te desaniman, pasan cosas que incluso te dicen este es el camino equivocado, cuando al principio tú creías firmemente que era el camino correcto y entras en un estado de confusión y de soledad. Así es que te voy a compartir cómo romper esos paradigmas que te impiden avanzar. ¿Y qué es un paradigma? Es prácticamente una programación la cual está en tu cabeza, la cual es la que te impide avanzar, la cual es la que te lleva a conquistar ciertas áreas de tu vida, pero para poder seguir conquistando es necesario romper esos paradigmas y crear un nuevo sistema de creencias. Y justamente eso le pasó a Josué. Josué era un hombre que su gran maestro era Moisés. Y Josué le servía, y Josué estaba aprendiendo de él, y Josué era un guerrero. Sin embargo, llega un punto en donde Josué se queda solo, ya que Moisés muere. Y es en ese momento donde Josué están a punto de entrar a la tierra prometida que Josué se da cuenta que no va a poder, y se empieza a llenar de temor, y se empieza a llenar de angustia, y empieza a ver las circunstancias, y empieza a ver una serie de cosas que le impiden seguir creyendo, cuando él, como mucha gente, habían visto las maravillas de Dios en Egipto. Pero ¿qué pasó? Y no vamos a hablar de religión, vamos a hablar de algo que tú puedes aplicar a tu vida hoy mismo y tu vida va a empezar a cambiar y vas a empezar a cambiar el chip de todas las cosas que te están sucediendo. ¿Qué estaba pasando en ese momento en la vida de Moisés? No estaba el líder de Israel y entonces, perdón, en la vida de Josué, no estaba el líder de Israel y entonces, ¿qué sucede? Que Josué se empieza a entristecer, que Josué empieza a sentir temor, que Josué empieza a sentir la opresión y la presión de todo el pueblo de Israel porque no sabían qué camino seguir, porque no sabían a dónde irse, porque no había un líder en ese momento que rompiera sus paradigmas, que los llevara a la tierra prometida. Entiéndase algo, querían entrar a la tierra prometida y aquí yo te hago la pregunta, ¿cuál es tu tierra prometida? ¿Qué es aquello que Dios te ha prometido? ¿Qué es aquello con lo que tú has soñado que aún no lo conquistas? ¿Por qué? Por falta de fe. ¿Por qué? Porque tienes temor. ¿Por qué? Porque te quedas viendo en las circunstancias. ¿Por qué? Por muchas razones aún no lo has conquistado, pero vas conquistando paso a paso, pero no te atreves a dar ese gran paso de fe porque no sabes cómo. Y entonces eso fue lo que le pasó a Josué. Josué, estando en un momento difícil, Dios habla a su corazón y le dice, hey, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo aplica en nuestras vidas? ¿Cómo aplica en tu vida? Sencillamente, tu pasado ya quedó atrás. Es tiempo de que olvides tu pasado. Es tiempo de que ya no estés pensando en el pasado. Es tiempo de que ya no levantes ese pasado que en algún momento fue un gran pasado o un pasado triste. No lo sabemos, pero olvida tu pasado. No importa si tu pasado fue tan grande como Moisés o no. Olvídalo. ¿Por qué? Porque si tú sigues cargando con tu pasado, porque si tú sigues pensando en tu pasado, sencillamente no vas a poder entrar a la tierra prometida y conquistar esos sueños y conquistar esas promesas, y entonces no vas a poder romper esos paradigmas. Sin embargo, para todo hay un proceso. ¿Y qué es lo que le dice Dios a Josué? Mi siervo Moisés ha muerto, así es que olvídalo ya, yo te he entregado toda la tierra que pisare la planta de tu pie. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que Dios te ha entregado toda la tierra que pisare la planta de tu pie? No nos vamos a meter en un tema teológico, sabemos bien que esto fue una promesa en esa época, pero ¿cómo aplica para nuestras vidas? ¿Cómo aplica para tu vida que Dios te va a entregar todo aquello que pise la planta de tu pie? Si tú te quedas quieto, difícilmente vas a poder conquistar las cosas. Tú tienes que estar en movimiento, tienes que entender que no eres un árbol que estás plantado. No, tú tienes que estar en movimiento. Si te dedicas, por ejemplo, a ventas como yo tengo que estar en movimiento, yo tengo que estar prospectando, yo tengo que estar haciendo llamadas, yo tengo que estar conociendo gente, tengo que estar yendo a networkings, tengo que estar moviéndome. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo soy una persona de fe, obviamente me voy a mover. Y esto es lo que le está diciendo Dios a Josué. Te entregaré todo lo que pisare la planta de tu pie. ¿Y esto qué quiere decir? Tienes que estar en movimiento, tienes que estar en acción, no te puedes quedar parado, no te puedes quedar deprimido, no te puedes quedar triste, tienes que conquistar todos los días, tienes que levantarte todos los días, porque si tú no estás en acción, si tú no estás en constante movimiento, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas a secar y te vas a empezar a llenar de pensamientos tristes, de pensamientos de que, ay, es que mi pasado era mejor, ay, es que mi pasado era muchísimo mejor que ahorita, ay, es que antes me iba mejor, y mil cosas. Y entonces tienes que estar en movimiento. Y de repente también le dice Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué significa el esfuerzo? ¿Qué significa ser valiente? Bueno, el esfuerzo significa que no va a ser fácil. El esfuerzo implica que tú tienes que primeramente salir de tu estado de comodidad, pero para eso necesitas renovar en tu mente. Si tú piensas que va a ser fácil, a las primeras de cambio, ¿qué va a pasar? Te vas a desanimar. Si tú piensas que es fácil, a las primeras de cambio vas a decir, esto no es para mí. Si tú piensas que es fácil conquistar a la mujer de tus sueños, si tú crees que es fácil tener el trabajo de tus sueños, si tú crees que es fácil, entonces probablemente ni te esfuerces por conseguirlo.
porque vas a decir, es demasiado fácil, mañana voy, y vas a empezar a dejar todo para mañana. Pero el esfuerzo implica levantarte temprano, el esfuerzo implica cambiar hábitos, el esfuerzo implica salir de tu caja, salir de tu estado de comodidad y ser valiente. ¿Por qué? Porque va a haber oposición, porque va a haber momentos en donde lo único que vas a querer va a ser estar en tu cama, lo único que vas a querer va a ser estar sentado viendo series. ¿Por qué? Porque vas a decir, eso es muy difícil. Tienes que ser valiente. ¿Por qué? Porque se trata de tu vida, se trata de tus sueños y créeme, nadie más va a conquistar tus sueños por ti. O vives tus sueños o vives los sueños de alguien más.